Tiene la palabra el senador citante Alexander López. Buenos días, señor presidente. Cordial saludo para todos los colegas que nos acompañan, a los asistentes, a los citados, a los invitados, a las comunidades en general. Quisiera saber, señor presidente, para iniciar este debate, si contamos con la presencia del señor ministro del Interior, quien fue citado en debida forma, y pues necesito saber, porque de todas maneras todo lo que se ocurra para este debate se requiere de manera imperiosa la presencia del señor ministro del Interior. Y también hay otros funcionarios citados, señor presidente, que yo quisiera saber si esos funcionarios van a estar en el debate, si vienen o no vienen, para que la comisión pues tome las respectivas decisiones de los funcionarios que fueron citados y no han llegado hasta este momento. Así que quiero saber si los funcionarios citados presentaron excusas, si vienen, si no vienen, para determinar en ese sentido, señor presidente, el inicio de mi debate. Muchas gracias. Señor secretario, por favor informar a la comisión si hay algunas excusas radicadas de funcionarios citados. Yo me comuniqué, senador Alexander López, con el ministro del Interior esta mañana y me dijo que asistiría al debate, entonces debe estar en cualquier momento listo para llegar. Señor secretario. Señor presidente, enviaron respuesta el ministro del Interior, el ministro de Defensa, el alto consejero para las regiones y la presidenta de Desarrollo Financiero. Hasta el momento se han hecho presentes los ministros y la directora de Olga Lucía Osorio, la directora de Findeter, se excusa y delega a otra persona, a Miguel Andrés Sánchez, y la de Prosperidad está la subdirectora presente. Y está el delegado de la Fiscalía también, señor senador Alexander López. Senador Alexander López, están pues ya una buena cantidad de funcionarios citados. Estamos a la espera de que llegue el ministro del Interior, pero pues si usted lo considera puede ir comenzando con la intervención como citante de este debate. Bueno, señor presidente, muchas gracias. Voy a iniciar este debate a la situación que se ocurre en el Distrito Especial Portuario de Buenaventura. Consciente, señor presidente, de la responsabilidad que tenemos en torno a desarrollar estos debates de control político, y también buscando, señor presidente, que este debate se convierta, como los debates que hemos hecho en torno al tema de Buenaventura, más que una crítica, más que una reafirmación de lo que se ocurre en Buenaventura, que es absolutamente inaceptable, es que estos debates permitan generar salidas y permitan resolver pues los problemas que se presentan allí en Buenaventura. Así que, señor presidente, nos anima y siempre nos ha convocado este tipo de debates, no solo en mostrar la problemática que se presenta en Buenaventura, sino que se tomen decisiones, pero decisiones ciertas, cumplibles, decisiones que permitan garantizar lo más mínimo que puede tener un ser humano en la tierra, y es el derecho a la vida. Y más allá del derecho a la vida, que los seres humanos en este país o en cualquier parte del mundo tengan derecho a unas condiciones mínimas de vida, que desafortunadamente en Buenaventura hoy no lo logra esta población. Yo quiero advertir entonces, señor presidente, para iniciar este debate que lo he denominado un asalto a los pueblos afrodescendientes e indígenas
en su territorio. Y yo quiero advertir algo que a veces el imaginario de la población no entiende o no quiere entender. Y a veces pensamos que el desarrollo tiene que ir aún a pesar del derecho de las poblaciones y de las comunidades a existir. Y yo quiero insistir que el desarrollo es muy importante, pero el desarrollo no puede estar por encima de los derechos fundamentales, ni puede estar por encima de los arraigos, ni el desarrollo puede estar por encima del derecho al territorio, ni el derecho a su ser, a su definición. Y en Buenaventura es un ejemplo de cómo el desarrollo ha estado por encima aún del derecho a ese ser, del derecho a la vida, aún por encima del derecho al territorio. Desafortunadamente es así, y por eso he denominado este debate un debate a los pueblos, un asalto a los pueblos afrodescendientes e indígenas en su territorio. Territorios que tienen derecho a decidir su futuro y tienen derecho también a su autodeterminación, y que desafortunadamente en Colombia no se ha tenido. Nosotros para eso tenemos un mandato. Yo perfectamente, ministro del Interior, bienvenido. Yo perfectamente pude haberme detenido en entrar de una vez al debate y presentar cifras, datos y estadísticas, pero es que el país tiene que entender que no solo la Constitución colombiana establece unos parámetros y establece unos elementos centrales a la hora de definir el territorio, a la hora de definir los derechos de los ciudadanos. Nosotros suscribimos a Naciones Unidas dentro de la perspectiva de países que respetan la democracia, que respetan los derechos humanos, y países que se acogen a la Carta Universal de Derechos Humanos en el mundo. Y en eso Naciones Unidas define el derecho humano en su artículo 1 como que todos los pueblos tienen derecho a su libre determinación, y en virtud de este derecho tienen derecho a escoger libremente su condición política y proveer a sí mismos su desarrollo económico, social y cultural. Y para el logro de esos fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales sin perjuicio de las obligaciones que a ellos les compete. Entonces, de hecho, ya nosotros estamos enmarcados en unas responsabilidades establecidas desde los acuerdos que tiene Colombia con Naciones Unidas, y de hecho ese derecho humano que nos da Naciones Unidas es un derecho que nosotros tenemos que respetar y acatar. Es así como la Ley 74 de 1968 desarrolla ese derecho humano y establece que los pactos internacionales en relación a derechos económicos, sociales y culturales, así como el protocolo facultativo, hacen parte de la jurisdicción de nuestro mandato y de nuestra competencia. Ese escenario o ese mandato que nos da Naciones Unidas en su artículo 1 como derechos humanos determina que la Constitución colombiana tiene que seguir el mismo curso. Y la Constitución Política colombiana establece entonces en el artículo 2 de la Constitución del 91 que son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios de derechos y deberes consagrados en la Constitución Política de Colombia. Ese es el mandato que nos da a nosotros la Constitución Nacional, y ese es un mandato que quería traer a colación a efectos de adentrarnos a la pertinencia de este debate. La Conferencia Internacional también de Naciones Unidas establece el bloque de constitucionalidad, los elementos fundantes de los derechos ciudadanos en su artículo 6, donde determina aplicar todas las disposiciones del Convenio de Naciones Unidas, y los gobiernos deben de consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones representativas cada vez que se vayan a tomar medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente a las comunidades
en el bloque de constitucionalidad. Y en el artículo 6 es un artículo absolutamente preciso y dice que los pueblos interesados deben tener derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe a procesos de desarrollo en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias, usos, instituciones, bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan. Y quise traer esta carga constitucional porque en Buenaventura justamente no se ha aplicado este mandato fundamental establecido en Naciones Unidas ni tampoco en el bloque de constitucionalidad colombiano. Y eso es lo que quiero venir a demostrar en este debate. Quiero demostrar en este debate cómo, aún a pesar de que el gobierno colombiano, no este, sino todos los gobiernos que han desarrollado megaproyectos en Buenaventura, se han olvidado de los convenios con Naciones Unidas, especialmente el convenio número 1 del derecho humano, y los gobiernos históricamente en su actuación en grandes megaproyectos se han apartado del bloque de constitucionalidad, especialmente en la aplicabilidad del artículo 6 y 7, que rezan y que mandan el respeto por el derecho a la libre determinación, al territorio, a usos, costumbres y tradiciones. Lo que se ha hecho en Buenaventura históricamente, y no solo por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, ha sido un asalto a unas comunidades afrodescendientes y a unas comunidades indígenas a quienes no se les ha respetado su derecho al territorio. De ahí la grave problemática que nosotros traemos histórica y todo el rezago y todo el escenario de barbarie que se presenta hoy en Buenaventura. Esa no actuación y ese no acatamiento de esas normas ha venido generando una descomposición permanente de las condiciones sociales y humanas en esa ciudad de Colombia. Y quiero referirme entonces a una estructura con la que he planteado este debate, a la cual me voy a referir muy rápidamente. En Buenaventura, aún a pesar de existir este mandato constitucional, se han venido implementando una serie de megaproyectos que, a mi modo de ver, han sido los grandes generadores del escenario de violencia y del escenario de barbarie que se vive en Buenaventura. Megaproyectos que, a la hora de calificar al país como un país propicio para los TLCs, un país propicio para el libre comercio, un país propicio para las grandes dinámicas de negocios mundiales, presentan siempre a Buenaventura como puerto y como ciudad portuaria, como un sitio valioso y válido para el desarrollo de la dinámica comercial y de los tratados de libre comercio. No en vano se han firmado más de 23 tratados de libre comercio, y dentro del portafolio de ventajas competitivas de Colombia presentan el puerto de Buenaventura como un gran puerto donde se puede desarrollar todo el comercio y donde se puede desarrollar cualquier economía sin ningún tipo de inconvenientes. Pero jamás los gobiernos presentan las condiciones sociales y las condiciones humanas que padece esa población y que se padece en ese territorio. Es tan cierto esto que el presidente de la República, en la pasada cumbre de los 4 países, en la cumbre Pacífico, determinó que Buenaventura era la capital del Pacífico. Y nosotros, en un buen sentido de la palabra, no nos negamos a que seamos la capital del Pacífico, por su arraigo, por su belleza natural, por todo lo que significa ese entorno de mar continental que tenemos allí, sino también por la gente. Pero allí en Buenaventura los derechos humanos no existen. Entonces no podemos presentar a Buenaventura como la capital del Pacífico solo para mostrar el complejo portuario tan atractivo y tan importante que se tiene para el libre comercio, sin entender que allí en Buenaventura, paralelo a todo ese escenario o a toda esa infraestructura logística portuaria, existe un escenario de terror y de violación permanente a los derechos humanos. Hemos indicado que ese modelo le ha servido mucho a la economía interna del país. Allí encontramos inclusive
hoy los operadores del puerto de Buenaventura son 4 sectores muy importantes para la economía del país, pero son sectores que se olvidan de los seres humanos. Cada que vemos nosotros la revista de las 50 empresas más importantes, encontramos que las empresas o los operadores portuarios en Buenaventura, o el operador portuario, el que usufructa la concesión portuaria, aparecen dentro de las primeras 50 empresas, y me refiero a los ingenios azucareros, que es uno de los operadores, y aparecen dentro de las primeras 50 empresas en el país más importantes y de mayor rentabilidad. Y encontramos la industria harinera, quienes también hacen presencia como operadores del puerto de Buenaventura y desarrollan de manera importante su dinámica comercial y su dinámica empresarial. Y qué decir del sector naviero en cabeza del doctor Parodi, quien desarrolla a gran escala su infraestructura naviera, que es muy importante para ellos y para su modelo económico, y plantearlo también de otro sector muy importante, como es un sector, el sector cementero y el sector carbonero, quienes también operan el puerto de Buenaventura. O sea, para ellos el puerto es una mina de oro. Para ellos el puerto de Buenaventura es un generador de riqueza. Pero desafortunadamente estos 4 operadores del puerto de Buenaventura no han podido entender de que allí, saltando el muro de su puerto, existe un escenario de hambre, pobreza y miseria que no han querido asumir. Yo le pregunto a Harinera del Valle, a las cementeras de este país, a los ingenios azucareros, al señor Parodi y sus empresas navieras, a la familia Chavarría de aquí de Bogotá, si pueden dormir tranquilos cuando tienen su mina de oro y su fuente de riqueza en un territorio donde descuartizan seres humanos, y en un territorio donde permanentemente se asesinan mujeres, y en un territorio donde se tienen los mayores indicadores de violencia en Colombia. Yo pregunto si estas familias conocen Buenaventura, si saben que casi el 40% de los niños y niñas de Buenaventura no tienen acceso a la escuela, si conocen estos operadores del puerto de Buenaventura que no tienen acceso a agua potable 24 horas al día a la población. Yo quisiera saber si estas 4 familias que operan el puerto de Buenaventura saben que la energía eléctrica llega precariamente a esta ciudad. Yo quisiera saber si conocen estas 4 familias que en Buenaventura, el hospital de Buenaventura fue liquidado hace 3 meses, y que hoy las condiciones o la falta de salud en este municipio donde ellos tienen su puerto no tienen condiciones de vida digna. Yo solo quisiera hacerle esa pregunta a estos señores, ¿sí? A la familia Paz, a la familia Parodi, a la familia Rodríguez, a la familia Izaza, en fin, a estas personas que tienen en el puerto de Buenaventura su gran motor de desarrollo. Y quiero hacer este planteamiento por lo siguiente. En Buenaventura actualmente, y parte de este debate tiene que ver con este planteamiento que voy a hacer el día de hoy. En este momento en Buenaventura se desarrollan más de 12 megaproyectos, señor ministro de Defensa. Grandes megaproyectos que están planteándose en una inversión cercana a los 50 millones de dólares. Perdón, 50 billones de pesos en los próximos 20 años. Inversiones superiores a los 50 billones de pesos, como la construcción del complejo portuario industrial de Buenaventura, la construcción del puerto Sunmin-Sachs, la construcción del puerto de Aguadulce, la construcción del delta del río Bagua, la construcción de todas las dobles calzadas que se adelantan en conectividad con el centro del país,
el muelle del patio de contenedores, el desarrollo del puerto multipropósito Puerto Solo, el terminal marítimo de Río de Agua, el puerto multipropósito, el muelle multipropósito Estero de San Antonio, el centro de almacenamiento y tratamiento de residuos de hidrocarburos, el terminal marítimo de graneles líquidos de hidrocarburos, el dragado del canal de acceso, el muelle del sector Copescol, en fin, más de 12 megaproyectos cuya intervención supera los 50 billones de pesos en Buenaventura. Algo que lo establecía yo en su momento, la gente en Buenaventura tiene una mina de oro y ve cómo esa mina de oro todos los días le sacan y le sacan y le sacan y nunca les queda nada de esas riquezas que produce esta población. Pero en este análisis nos encontramos con lo siguiente, señor ministro y señores de la Fiscalía y señores miembros de la Fuerza Pública. En el pasado debate que hicimos en el mes de abril, dijimos hay una rara coincidencia en lo que está ocurriendo en Buenaventura. Justo en los sitios donde se presentan las casas de pique, señor comandante de la policía, general Palomino, en las zonas donde se están presentando las casas de pique o los homicidios, los feminicidios, la desaparición en este momento de los niños, esas zonas coinciden de manera extraña con los sitios donde se están desarrollando estos grandes megaproyectos. Y aquí es donde yo quiero generar de manera inmediata todas las alarmas y todas las alertas, señor ministro del Interior. Porque la coincidencia que hemos encontrado es una coincidencia absurda. En el barrio Santa Fe, por ejemplo, a las 2 de la mañana un incendio que terminó con 35 viviendas. Pues en ese sector de Bajamar está entre los planes estratégicos el desarrollo y la construcción de un puerto multipropósito, de un muelle multipropósito allí. ¿Será coincidencia que esto ocurra allí? Pero miremos el mapa. Este es un mapa que lo logramos del Ministerio del Interior. Y en este mapa, los cuadros en blanco que ustedes ven allí, estos son puras zonas de bajamar. Encontramos todos los proyectos de los que les hablaba. Proyecto Agua Dulce, TC-Buen, TL-Buen, Delta del Río de Agua, Sociedad Portuaria de Buenaventura. Pero allí en esos punticos blancos vamos a encontrar otro mapa. Más adelante. El mapa que vamos a ver a continuación es un mapa que registra de manera muy especial las zonas donde se presenta el mayor impacto de violencia y el mayor escenario de violación de derechos humanos a esta población. Y qué coincidencia cuando nosotros pusimos un mapa encima del otro, el mapa del desarrollo portuario o de todo el plan de expansión portuaria, coincidía ese mapa justamente con los sitios donde se están generando los homicidios, los descuartizamientos, las desapariciones y los feminicidios. Los sitios donde se tiene desarrollado, pensado, desarrollar la dinámica de expansión portuaria son justamente en los barrios donde se está presentando el escenario de violencia y de terror en Buenaventura. Esa coincidencia, pues queremos dejarla establecida porque no quisiera pensar, señor ministro de Defensa, que detrás de todo esto, además del problema de descomposición social, además de la presencia allí de bandas criminales, de guerrilla, en fin, de todo lo que se presenta allí, contrabando, narcotráfico, microtráfico, yo no quisiera pensar que detrás de esto esté todo este tema de desarrollo empresarial y portuario. ¿Y sabe por qué no lo quisiera pensar? Porque es que me aterra la negligencia del Estado, específicamente en el tema de Buenaventura. Y me aterra la presencia del Estado específicamente en Buenaventura. ¿Por qué?
porque pareciese que al Estado colombiano y especialmente a este gobierno del presidente Santos le convenga el escenario de guerra que se vive en Buenaventura y el escenario de masacre al que asistimos diariamente en Buenaventura. Yo no quisiera pensar eso. Y no quisiera pensarlo, señor ministro, porque inclusive usted, ministro de Defensa, en una respuesta muy sincera, que tengo que valorarla, usted dice que, entre otros problemas, además del fenómeno del narcotráfico, de las bandas criminales, subversión, usted presenta otra problemática y dice, otro de los factores determinantes que generan las motivaciones de las acciones delictivas en Buenaventura y de desestabilización del orden público son los factores sociales como el desempleo, el analfabetismo, la deserción escolar, la intolerancia, entre otros, los cuales juegan un papel fundamental en el surgimiento de grupos delincuenciales en la región. Si el ministro de Defensa tiene ubicado en parte el problema, ministro, pues yo quisiera que usted fuera demasiado riguroso a la hora de hacer el análisis también, porque no entendemos cómo el ministro de Defensa tiene ubicado en parte el problema y cómo los ministerios que deben resolver esos problemas que generan ese impacto social no actúan y no intervienen, señor ministro. Usted me contestaba en sus respuestas que tienen alrededor de 2.500 efectivos entre ejército y policía. Podríamos decir, señor ministro, que Buenaventura es tal vez hoy por hoy uno de los municipios más custodiados, si no de Colombia, del mundo. Podríamos decirlo. Y la pregunta que nos hacemos, ¿qué está pasando entonces en Buenaventura si tenemos estas realidades? Pero no me quiero apartar de esto. Además de esos grandes megaproyectos de los cuales me he referido, surge otro gran megaproyecto que muy poco se conoce en Buenaventura, y es el gran megaproyecto que le han denominado Master Plan, que recoge todos los pequeños megaproyectos y los lleva a esta cosa que le han denominado Master Plan. Y entonces yo me puse a indagar efectivamente qué era Master Plan, y Master Plan es preparar y acondicionar el territorio para la Alianza Transpacífico, de la cual está participando Colombia de manera puntual. Entonces recogen en el Master Plan todo el escenario concesionario en el país, recogen además toda la planación estratégica y recogen también todo el acuerdo transpacífico y proyectan la ciudad hacia el año 2050. Entonces nosotros dijimos, bueno, Master Plan, ¿qué es esto de Master Plan? ¿A qué se refiere Master Plan? Entonces preguntamos y nos dieron las respuestas y nos dijeron entonces, senador, pues Master Plan fue hecho por una firma española, el estudio, se llama Steico, costó 1.000 millones de pesos por el gobierno nacional, y Master Plan es una herramienta de planificación estratégica, voy a leerlo textualmente para no cometer errores, y dice: Master Plan es una herramienta de planificación estratégica que consiste en imaginar dónde puede estar Buenaventura en el año 2050 y a partir de dicha visión creativa plantear el proceso. Esto en el Master Plan, cuando nosotros entonces nos pusimos a estudiar Master Plan, entonces nos encontramos con otras maravillas y otras perlas. Y sucede que en el Master Plan ya han hecho todos los muñequitos, mira, ahí están ya en los renders en tercera dimensión, cómo sería Buenaventura en el año 2050. Entonces nos presentan grandes muelles, grandes edificios, grandes escenarios de logística portuaria, y por ningún lado aparecen los seres humanos. Entonces nos pusimos a investigar, hombre, nosotros somos mal pensados. Por algún lado tienen que aparecer los seres humanos. Pues ¿cómo le parece, honorables senadores, que lo que aparece en el famoso Master Plan es una figura en el punto 6 de Master Plan que le llaman nuevos asentamientos urbanos,
y dice catalizadores de nuevos tejidos de acogida en centralidades locales. ¿Qué nos encontramos entonces con el tema del Master Plan? Que es un proyecto liderado por Findeter, por el DPS y liderado naturalmente por los empresarios de este país. Y es un plan para hacer algo que nosotros hemos denominado el vaciamiento de la isla Cascajal hacia el continente. Entonces, aquí va cogiendo mayor fuerza nuestra preocupación. ¿Y por qué coge mayor fuerza nuestra preocupación? Porque es que ya se están imaginando, señor ministro de Defensa, que el continente va a recibir toda la población que va a salir de la isla Cascajal a partir de las proyecciones que se están haciendo en este famoso Master Plan. Miren ustedes inclusive esa parte que está bordeada en rojo, es todo el escenario de infraestructura portuaria y logística que se tiene para Buenaventura en el año 2050 y por ningún lado aparecen los seres humanos. Entonces aquí sí cobra fuerza nuestra tesis, que lo que se está generando hoy en Buenaventura es un escenario de terror, un escenario de miedo, un escenario de persecución. ¿Para qué? Para que la población abandone el territorio, para que la población se desplace, y no solamente se desplace al continente, sino que la población se desplace a cualquier parte del territorio nacional. Y de ahí las cifras que tenemos en los últimos 20 años que nos entregó el Ministerio del Interior. Yo no sé, doctora Claudia López, si en sus estudios lo podemos comparar estos días, pero miren esta información. En un municipio como Buenaventura de 340.000 habitantes, en los últimos 20 años se han generado 140.000 personas desplazadas de Buenaventura. En el último año se desplazaron 6.000 personas. Y qué cosa tan extraña, qué cosa tan coincidencial, que las personas reportadas desplazadas el año pasado y en estos últimos años son personas que habitaban en zonas de bajamar donde hoy se está construyendo toda la infraestructura portuaria. Desafortunadamente, esas coincidencias van más allá de lo que uno quisiera pensar. Es más, miren ese mapa que estamos presentando allí, es un mapa que muestra a Buenaventura en el año 2050, o sea, Buenaventura dentro de 35 años, y efectivamente muestran cómo la zona de la isla de Cascajal va a ser completamente un complejo portuario. Entonces por acá está Monseñor Eparza, quien es un arduo defensor de las comunidades en Buenaventura. Entonces vamos a encontrarnos en ese mapa, señor obispo, que justamente en esos territorios a los cuales me refería anteriormente, donde se desarrolla todo el escenario de violencia y que tenemos obviamente ubicados los sitios específicos de violencia, nos encontramos, por ejemplo, en la Comuna 1, ¿sí? Nayita, en la Comuna 2, Montechino, El Firme, Borrero Lano, en la Comuna 3, que es la zona de la isla, Alfonso López, Alberto Lleras, Mauro Justi, Viento Libre, La Playita, en la Comuna 5, que es toda esta parte del Puente El Piñal, nos encontramos con Pascual de Andagoya, La Palera, Punta del Este, Santa Cruz, La Inmaculada, Santa Fe, Miramar, es donde mayor se registran los indicadores de violencia y los indicadores de violación a los derechos humanos. Quiero insistir entonces con estas proyecciones que se hace Master Plan. Y yo no sé, ministro del Interior, si usted conocía que esto se estaba haciendo en Findeter y que esto lo estaban haciendo en Planeación Nacional y en el DPS, porque qué absurda coincidencia que esto se presente así. Miremos este último mapa, que es muy importante que ustedes lo vean ya mostrando en toda su expresión. Miren las zonas que están demarcadas o delineadas con tinta roja. Estas son las zonas de expansión portuaria. Y en estas zonas actualmente están los seres humanos
habitando estas poblaciones y estos barrios a los cuales me estoy refiriendo. Entonces, insisto, no quisiera pensar que aquí hay una estrategia desde el sector privado, desde el propio gobierno, porque no se haga nada en Buenaventura o porque no pase nada en Buenaventura, para poder facilitar el vaciamiento de las comunidades hacia el continente o hacia cualquier parte de Colombia mediante la figura de desplazamiento. Este tema yo lo voy a llevar a Naciones Unidas, porque este tema no pudimos con él aquí en Colombia, señor presidente, y este tema yo lo voy a llevar como un caso a Naciones Unidas, porque el desarrollo no puede pasar por encima de los seres humanos. Y vemos pues aquí en estas gráficas quiénes son los entes encargados del Master Plan. Alta Consejería Presidencial para la Competitividad, Alta Consejería Presidencial para las Regiones, todas las entidades que conforman Master Plan, Departamento de la Prosperidad Social, Universidad del Rosario, consultores internacionales, Cámara de Comercio de Cali y Buenaventura y gremios. Esta es los planeadores de Master Plan. Pero ministros, por ningún lado aparece la comunidad. Entonces ustedes dirían, bueno, pero ¿por qué en este debate nos presentan el artículo 1 de Naciones Unidas, el bloque de constitucionalidad? Pues lo estoy presentando por esto. Porque en todos estos actores que hoy tenemos acá, todos estos actores no representan ninguno de ellos a la comunidad, señor obispo. Todos los que están pensando Buenaventura a 2050, ninguno vive en Buenaventura. Todos los que están proyectando a 30 y 35 años ese territorio, señor ministro de Defensa, ninguno de ellos sabe lo que pasa en Buenaventura. Y la pregunta que nos hacemos es ¿cómo proyectan un territorio? O sea, ¿cómo evalúan un territorio? ¿Cómo va a ser dentro de 35 años si ni siquiera tienen en cuenta a la población y a la comunidad para saber qué está ocurriendo? Entonces, de hecho, este Master Plan está viciado. Como también están viciados todos los megaproyectos en Buenaventura. Le preguntamos, antes de llegar ahí, el artículo 1 de la Constitución Política establece de la descentralización del país y del ordenamiento territorial. ¿Y a dónde quiero ir? Miren, para desarrollar este tipo de megaproyectos como los que se están dando en Buenaventura, pues se tiene que consultar el artículo 1 de la Constitución Nacional y la ley 1454 de 2011, que es ordenamiento territorial, o sea, las competencias territoriales. Pero además de eso, en el caso de poblaciones afrodescendientes, se tiene que aplicar la ley 70. Pero además de eso, en el tema de comunidades indígenas, también se tiene que aplicar la Jurisdicción Especial Indígena, que tampoco se hizo. En ese estado de cosas, nos pusimos a investigar cada uno de los megaproyectos. De los 12 megaproyectos que en este momento se están en ejecución en Buenaventura, solo 2 tienen consulta previa. Los otros 10, señor ministro, no tienen consulta previa. La pregunta que yo me hago es, ¿cómo llegan los particulares a estos territorios a invadir, a expulsar a las comunidades, a desarrollar megaproyectos y no se cumple con uno de los requisitos insalvables, como es el requisito de la consulta previa? La Corte Constitucional ya se ha pronunciado en relación a ese tema, y la Corte Constitucional dijo en el auto 005 de 2009 de las obligaciones que se tienen a efectos de garantizar la protección constitucional de las comunidades afrodescendientes y de las comunidades indígenas en el caso de Buenaventura. Y eso no ha sido tenido en cuenta en estos procesos. Por consiguiente, señor presidente, la responsabilidad que yo tengo como senador y que tiene este Congreso es impugnar todas las licencias y todos los megaproyectos que hoy se están adelantando en Buenaventura que no tuvieron consulta previa. Consultamos con los dirigentes que están aquí hoy, señor presidente, a ver si usted da un espacio de procesos de comunidades negras en relación a si ellos habían sido consultados. Le consultamos al Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior nos dijo
en diversas ocasiones, digo, efectivamente no existen comunidades raizales ni palenqueras, pero sí existen procesos de comunidades negras. Por consiguiente, tienen su arraigo y tienen su presencia estas comunidades. Pero los grandes empresarios, los gremios que están desarrollando sus grandes megaproyectos, por ningún lado me han presentado, o el Ministerio del Interior hasta el día de hoy me ha entregado el acta de consulta previa que le permita a todos estos empresarios desarrollar estos 10 megaproyectos que no tienen consulta previa. Por consiguiente, esa gran inversión de los 50 billones de pesos son inversiones que hoy pueden estar en riesgo porque no se surtió el requisito, el mandato constitucional de adelantar consulta previa. Y en ese estado de cosas, todo lo que se está hoy desarrollando en Buenaventura que no tenga consulta previa es ilegal, es un ilícito que se está desarrollando en este territorio, en esta parte del territorio nacional. Dejo para esta presentación la sentencia T-129 del magistrado Jorge Iván Palacio, que establece que cuando se trate de planes de desarrollo y de inversión a gran escala que tengan mayor impacto dentro del territorio de afrodescendientes indígenas, es deber del Estado no solo consultar a dichas comunidades, sino también obtener su consentimiento libre, informado y previo, según sus costumbres, tradiciones y usos. Esto pues reafirma la tesis que estamos sosteniendo en relación a la no existencia de consulta previa. Y reforzamos más este tema de la consulta previa. Es un derecho y al mismo tiempo un mecanismo de participación de los pueblos afros, indígenas y tribales, reconocido jurídicamente por el Estado colombiano a través del Convenio 169 OIT, el artículo 1, 2, 7, 43, 30 de la Constitución Nacional, la Ley 70, la Ley 21 del 91 y el Decreto 1320 del 98. En fin, la consulta previa es absolutamente insalvable. ¿Y por qué es insalvable la consulta previa? Porque los seres humanos, especialmente la población afroindígena, tienen derecho a ser y tienen derecho a una identidad colectiva, tienen derecho a un espacio, tienen derecho al ejercicio del ser, tienen derecho a una visión propia del futuro y tienen derecho a ser parte de la lucha de los pueblos afro en el mundo, tienen derecho al territorio, tienen derecho a la organización para la participación y la autonomía y tienen derecho a un desarrollo propio. En ese estado de cosas, la consulta previa es absolutamente insalvable por este tipo de megaproyectos. ¿Dónde se choca el desarrollo con el ser humano? ¿Dónde choca el desarrollo con el ser humano? Pues justamente en que los grandes megaproyectos que se están haciendo hoy en Buenaventura, desde Master Plan a la cabeza, son proyectos que no tuvieron consulta previa. Son proyectos que no fueron consultados por la comunidad y por consiguiente aquí hay una violación flagrante a la Constitución colombiana. Y quiero entrar en esta última parte del debate para manifestar lo siguiente. Este registro, señor Ministro del Interior, señor Ministro de Defensa, el incendio en Buenaventura, esto es de la revista Semana, afectó a más de 200 personas, se incineraron más de 36 casas y es un incendio que hoy no se tiene la certeza quién lo generó o quién lo provocó. Encontramos unos antecedentes históricos. El periódico El Espectador también se refiere al incendio y mire lo que dice el periodista del periódico El Espectador. El incendio del 1 de abril de este año en Buenaventura fue algo más que una simple conflagración. El fuego empezó a consumir las casas del barrio Santa Fe. El reloj marcaba las 2 de la mañana. No quedaba nada. 36 viviendas se fundieron con desechos de mar. 196 familias quedaron a la intemperie. 2 rumores se escuchan en el barrio. ¿Fue un cortocircuito o las bandas quemaron para que nos vayamos del todo?
pero dice el periodista más abajo, dice, Santa Fe es uno de los barrios de bajamar que han sido codiciados por la administración distrital para adelantar la ampliación portuaria del terminal de contenedores Tesehuen, ubicada al noreste de la ciudad, terminal que según sus representantes factura cerca de 122.000 millones de pesos al año y ha buscado en los últimos 5 años una expansión de ese muelle portuario. Ministro, yo pienso que en el debate pasado yo le presenté a usted este mapa. Este es el mapa de los puntos rojos de violencia en Buenaventura. Y este mapa justamente coincide con el mapa de master plan que está ahí al ladito. O sea, si nosotros juntamos estos dos mapas, lo ponemos uno encima del otro, justamente en los sitios de puntos rojos es donde está desarrollando la logística portuaria, y esto hace parte pues de la investigación que nosotros hemos hecho. Hicimos también un seguimiento gracias al esfuerzo que hace una ONG muy importante, Nómades, que es una ONG que está en la zona, que está en el territorio, y en ese mapa nos encontramos con el control y el poder territorial que tienen en las distintas comunas las bandas criminales. Los urabeños en Alberto Lleras, urabeños en Alfonso López, en La Playita, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, lo mismo que en Punta Coco, en San Francisco, Autodefensas Gaitanistas, lo mismo que en la Comuna 12, Puerta del Mar, está en la empresa, Unión de Vivienda, en fin, está ya determinado ya quiénes operan en esas zonas y quiénes son los actores al margen de la ley que actúan allí. Actores que han generado lo de las casas de pique. Yo no voy a traer aquí otra vez lo de las casas de pique. Esto es un tema que pienso ya ha tenido un gran debate nacional. Tengo que decir que en los últimos meses ese tema, señor ministro, de las casas de pique se redujo, pero tenemos otro grave problema en este momento, señor ministro y señores miembros de la fuerza pública. Anoche me reportaron los medios de comunicación que en el último mes hay desaparecidos 7 niños en Buenaventura. Inclusive no tengo el permiso de las familias, pero tengo el registro de los niños desaparecidos de Buenaventura, y por respeto a las familias, pues no lo voy a hacer público el nombre de los niños que hay desaparecidos. En el caso, por ejemplo, de las últimas 48 horas desapareció un niño de 13 años y otro joven de 16 años, que los enviaron a la tienda y llevan 48 horas sin llegar a sus casas. Y el registro que tenemos, señor ministro, al día de hoy es alrededor de 17 niños desaparecidos este año en Buenaventura. 17 niños desaparecidos en Buenaventura. Entonces salimos de unas y nos metemos a otras. Un problema generalizado en Buenaventura. Senadora Claudia López, senadora Doris Clemencia, senadora Paloma Valencia. En lo que va corrido este año han sido asesinadas en Buenaventura 17 mujeres, lo que ya constituye por número de habitantes en un feminicidio. 17 mujeres asesinadas en Buenaventura, algunas de ellas en las casas de pique que comentamos en su momento. Y en la gran mayoría de los casos nos encontramos que estas mujeres fueron víctimas de violaciones. Entonces nos salimos de las casas de pique del horror y entramos a la desaparición de niños y entramos al feminicidio. La pregunta que nos hacemos es: ¿el territorio más controlado por la fuerza pública nos damos el lujo de presenciar ya no solo las casas de pique, las desapariciones, sino el feminicidio al que estoy registrando el día de hoy? Y algo más aterrador: en la plaza de mercado ahora están extorsionando a los carniceros. Entonces, como los carniceros hace 2 meses no quisieron pagar extorsión, ya han asesinado al día de hoy, de la última fecha donde inició la extorsión, 3 carniceros. Y todos los carniceros de la plaza de mercado Buenaventura están amenazados de muerte. Más 3 carniceros con atentados o con heridas graves contra su vida. Entonces hay un interrogante que yo siempre me hago con el mayor de los respetos, con el esfuerzo que
que suele hacer la fuerza pública, ¿quién gobierna Buenaventura? ¿Quién manda en Buenaventura? Entonces esto ocurre así. Hay un punto, ministro, donde no nos vamos a poner de acuerdo en su respuesta. Pero miren que en los momentos de mayor intervención usted me dice que la reducción de homicidios en Buenaventura disminuyó. ¿Y cómo le parece que la Defensoría del Pueblo me entrega otras cifras diferentes a las de ustedes, señor ministro de Defensa? En el momento de mayor presencia militar en Buenaventura, 2.400 efectivos de la fuerza pública, se aumentó el número de homicidios. En el año 2013, para esta época, habían sido asesinados 75.000 seres humanos en Buenaventura, y al día de hoy han sido asesinados 116 personas en Buenaventura. Se subió, o se aumentó un número casi de 35 personas asesinadas en el municipio de Buenaventura. 2013, 75 homicidios. 2014, a la fecha, 116 homicidios. Es el informe, señor ministro, que me entrega la Defensoría del Pueblo. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿solo el componente militar es suficiente? Se aumentó la fuerza pública, hay control territorial 24 horas y el número de homicidios a la fecha aumentó en más de 35 personas asesinadas en Buenaventura. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué le falta a esto? ¿Hacer lo mismo que hicieron en el contrato Master Plan? Eso es lo que nos falta, pero al revés, no para los grandes meganegocios de los empresarios de este país, porque es que los únicos que ganan en Buenaventura son los empresarios, son los únicos que ganan de Buenaventura, son los únicos que disfrutan y son los únicos que se benefician de ese poderoso y precioso poder de biodiversidad y ese gran escenario que se presenta hoy en Buenaventura, los gremios económicos de este país. Pero los ciudadanos condenados a morir, las mujeres condenadas a morir, los niños condenados a desaparecer. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿aquí es con fuerza pública que se resuelve eso? Yo creo que aquí queda reevaluado el tema de la fuerza pública. Senador Amin, casi que duplicaron el número de efectivos de la fuerza pública en Buenaventura, pero también se aumentó en más de un 30% el número de homicidios, pero con una ñapa. Se aumentó el número de mujeres asesinadas y con otra ñapa, niños desaparecidos en Buenaventura. ¡Qué coincidencia! Que justamente donde se ocurran estos hechos delictivos, en las zonas donde se piensa o donde se está desarrollando la expansión portuaria. Absurda coincidencia, yo no quisiera pensar mal, generalmente no soy mal pensado. Hay mayores cifras que no, por el estado de cosas, no las voy a presentar, pero miren entonces lo siguiente. El señor ministro del Interior, le pregunté yo que qué se estaba haciendo al ministro del Interior para detener toda esta situación de violencia en Buenaventura. Entonces me dijo, aquí le envío el mapa de riesgo que tenemos de Buenaventura para que ustedes lo tengan en consideración para el debate. Y a mí me parece que este mapa de riesgo deja en entredicho el Estado colombiano, por eso me toca que ir a Naciones Unidas a llevar este caso como un caso tipo. Miren lo que reconoce el ministro del Interior en este mapa de riesgo, que las medidas de protección son insuficientes y no son coherentes con la situación amenazante de la comunidad amenazada. El Ministerio del Interior en el mapa de riesgo, que las comunidades han solicitado aplicación de la consulta previa y no se ha hecho consulta previa por la afectación de los megaproyectos. No hay vinculación laboral a los jóvenes y son escasos los programas para atención a los jóvenes. Yo me tomé la molestia de, en estas condiciones de Buenaventura, de revisar algo, y es en qué iba el famoso plan de choque, y con eso estoy terminando, señor ministro. Un plan de choque, senadores del Valle, senador Motoa y senador Roosevelt, senador Roy Barreras, le pedí un informe de en qué iban el famoso plan de choque.
con el que hicieron campaña en Buenaventura, con el que sacaron votos, ganaron las elecciones en Buenaventura. Pero hombre, si ganan las elecciones también ayuden a la gente. O sea, van, sacan los votos y dejan a la gente votada. Y el presidente Santos ganó las elecciones en Buenaventura. Y la ganó, creo yo, porque dijo voy a llevar un plan de choque. Inclusive el presidente Santos habló de 300.000 millones para Buenaventura. Y los fui a buscar en el presupuesto. Y hay 0 pesos de los 300.000 millones que comprometió el presidente Santos para Buenaventura. En todo el plan estratégico que se requiere en Buenaventura. Después nos dijeron que no, que esos 300.000 millones son para todo el Pacífico. Pero en campaña dijeron otra cosa. Y en campaña le prometieron algo. Pero en medio de la campaña salieron con este tema del plan de choque. Entonces, por ejemplo, en el plan de choque dijeron que nos iban a hacer un megacolegio, que por cierto, la ministra de Educación en el debate con la doctora Claudia López dijo que los megacolegios habían que replantearlos. Un megacolegio en Buenaventura, y se los dije en el debate, no se puede tener un megacolegio en Buenaventura, porque los megacolegios son más de 4.000 estudiantes. ¿Y cómo van a sacar a unos jóvenes de las distintas comunas en llevarlos a un gran megacolegio? ¿Cómo los van a sacar si la frontera es invisible, no los deja salir de sus barrios y sus territorios? Lo que tienen que ser son pequeños colegios en las distintas comunas o en los barrios para que los niños de ese entorno puedan llegar allí. Y entonces, ¿qué pasó con el megacolegio? Dice, pendiente de licencias de construcción y diseños definitivos, o sea que tampoco hay megacolegio ni colegios pequeños. En relación a la ampliación del SENA, la obra se va a iniciar en el año 2015. Tampoco se definió y hay una inversión de 28.000 millones. Construcción de canchas en las comunas 5, 10 y 12. Dice pendiente de presentación de proyectos y apenas está en la visita técnica, en proceso licitatorio. Y preguntamos también por otros temas del plan de choque que le ofrecieron a Buenaventura. Yo pero les dije, esto es una trampa. Esto es una trampa. Preguntamos por los programas sociales de cultura, recreación y deporte. 326 millones y me contestan avanzando. Juegos del Litoral para 2016. Preguntamos por las cámaras de seguridad. Entonces la respuesta que nos dio el ministro del Interior, no, como no hay contrapartida del municipio, entonces nos tocó que ir a los Estados Unidos para que pusieran la contrapartida. Lo cierto es que hasta el día de hoy no hay cámaras de seguridad en Buenaventura. Pero miremos todo el complejo portuario y miremos toda la dinámica empresarial de las grandes ciudades y todos tienen seguridad a través de cámaras. No, pero como es el pueblo de Buenaventura, el pueblo afro, el pueblo negro, no hay cámaras. Ahí sí se apegaron, señor ministro del Interior, a las cámaras, al cumplimiento de las contrapartidas que se requiere. Pero para asaltar a la población y pasar por encima de la consulta previa, ahí sí permitieron que desarrollaran toda esta infraestructura portuaria. Entonces, para pasar por encima de la consulta previa, construyan muelles de contenedores, construyan muelles de todo tipo, logística portuaria, sin consultar a los negros. Pero cuando se trata de la seguridad de los negros, pero no digamos negros, de los afros o de los indígenas, no se puede violar la ley, hay que buscar una contrapartida. Y hasta el día de hoy, las cámaras que prometieron nunca llegaron. Es que esto no, ministro, esto no se puede manejar así. Usted puede tener 10.000 hombres en Buenaventura, pero si Buenaventura no tiene el componente social y de logística en seguridad ciudadana, no van a poder contener el escenario de barbarie que hay en Buenaventura. Lo primero que tienen que desmontar en Buenaventura son los grandes megaproyectos que asaltan el territorio y asaltan la población. Aquí no puede ir el desarrollo por encima del ser humano. De ninguna manera. Y en eso pues nosotros nos queremos aplicar de manera especial. Miren el regalo que nos dan este año la Superintendencia de Salud. Como premio por haber ganado las elecciones el presidente Santos en Buenaventura, y perdónenme que sea así, liquidaron el hospital de Buenaventura. Hoy no hay hospital en Buenaventura. Liquidado el hospital. Entonces sí, corrupción, se roban la plata. Bueno, ¿dónde están los presos? ¿Quién se la robó?
No, que es que las EPS deben, sí, eso lo sabemos, pero liquidaron el hospital y ya. Punto. Y algo terrible. Hace 2 semanas cerraron el basurero en Buenaventura, porque eso no es un relleno sanitario, cerraron el basurero. Y llenaron las calles una semana completa de basura. Entonces la pregunta que nos hacemos, ¿dónde está el Estado en Buenaventura? O sea, a Buenaventura le pasa de todo. Niños desaparecidos, descuartizamientos, el mayor número de homicidios en el país, violaciones. La infraestructura educativa de las escuelas en Buenaventura es de las peores del mundo. 40% de los niños por fuera de las escuelas, las basuras en la calle porque cerraron el botadero, liquidan el hospital. En fin, ¿qué más le puede pasar a Buenaventura ya? O sea, ¿cuántos debates más tenemos que hacer? Y termino con esto, señor presidente, porque podría seguir leyendo toda esta información que me entregaron de todo lo que prometieron en el famoso Master Plan, empleo y recreación económica, en capacitación laborales, trabajadores portuarios. Miren, en el tema de los trabajadores portuarios, pendiente la firma del acuerdo de marco formalidad. O sea, nada le cumplen a la gente. Así como obispo. Así como le pedimos, es que el pueblo de Buenaventura es demasiado humilde y demasiado bueno. Yo no he conocido una población tan buena. No he conocido un pueblo tan noble que soporte todo esto y se quedan tranquilos. Termino con esto, señor presidente, con 2 propuestas que me parece de la mayor importancia. Eso que no toque los indicadores de pobreza en Buenaventura, pues ¿para qué los toco si eso ya es evidente? Pero yo insisto, señor presidente, en algo. Lo primero es que vamos a acompañar las comunidades a Naciones Unidas. Y vamos a llevar este caso tipo a Naciones Unidas de cómo el Estado desconoce los derechos humanos de esta población en Buenaventura. 350.000 seres humanos. Insisto, Master Plan va a desplazar a más de 60.000 personas en Buenaventura. Y lo estoy advirtiendo hoy. Entonces vamos a Naciones Unidas. 2 propuestas, señor presidente. Presentamos nuevamente un plan de acción integral para Buenaventura. La valoración que hicimos con las comunidades y con expertos en el tema, porque esta valoración sí la hicimos con las comunidades, consultando a la población, no consultando a los grandes empresarios, con las comunidades, para atender la problemática de seguridad ciudadana, de salud, de educación, de empleo y vivienda. Hacemos un plan de acción integral que supera el billón de pesos para Buenaventura. Es la propuesta que traemos para este debate, señor presidente. Para mejoramiento de la infraestructura educativa y la red pública de salud. Para la construcción de 40.000 viviendas, para la dotación de agua potable 24 horas y servicio de energía pleno, saneamiento básico, en fin, dejo en consideración este plan de acción para resolver los problemas de Buenaventura. Y la única forma de resolver este tema en Buenaventura es, como lo dije en el debate del mes de abril, es declarar la emergencia económica y social en Buenaventura, artículo 215. Ustedes dirán, pero bueno, ¿pero por qué aquí se trae artículo 215 por todo? Pues que aquí casi que no funciona nada en este país. ¿O cuántos muertos tenemos que contar más en Buenaventura? Entonces, traigo una proposición para que se aplique el artículo 215, señor presidente, y se decrete la emergencia económica y social por razones humanitarias en Buenaventura. Yo quisiera haber visto al alcalde de Buenaventura hoy aquí. No sé si vino o no asistió, señor presidente, o si presentó alguna excusa. Quisiera haber visto al gobernador del Valle, pero desafortunadamente no tengo información de si van a estar o van a hacerse parte en cualquier momento del debate. Hay 3 personas muy importantes aquí, señor presidente, que en cualquier momento de sesión informal yo quisiera que usted escuchara, y es el señor obispo de Buenaventura, quien hoy se juega la vida por la población en Buenaventura.
y a él quiero hacerle un gran reconocimiento, no solo por estar hoy aquí, sino por su valentía al defender los derechos de la comunidad de Buenaventura. Y quiero que usted en algún momento, señor presidente, lo deje hablar a Monseñor Héctor Esparza, obispo de Buenaventura, y también a uno de los líderes del proceso de comunidades negras. Ellos están representados en él el día de hoy, a Hamilton Valencia, quien va a expresar también unas consideraciones de las comunidades asentadas allí en Buenaventura. Ese es el debate, señor presidente. Esto no es con paños tibios, esto no es con canchas sintéticas, esto no es con 3 o 4 balones, esto no es con estudios, esto no es, no. Buenaventura requiere una intervención integral, no solo de fuerza pública, porque la preocupación hoy en la población es que ya están retirando la fuerza pública, señor ministro. La gente está teniendo esa sensación de que se está retirando la fuerza pública. Sería bueno precisar ese tema, señor ministro. Yo lamento haber traído nuevamente este tema. Hay gente en Buenaventura que no le gusta este tema, especialmente a los empresarios, porque como alguien me lo dijo, Alex, es que les estás calentando el ambiente a los empresarios, pero le advierto a los empresarios y al gobierno nacional, en estos 4 años, si Dios lo permite, no voy a descansar un instante, señor ministro y señores ministros, colegas de la Comisión Primera, no voy a descansar un instante a que este tema de Buenaventura sea resuelto de manera integral. Buenaventura también es Colombia, señores ministros, y Buenaventura requiere de manera inmediata un SOS, y por eso estoy solicitando que se declare la emergencia económica y social en el marco del artículo 215 de la Constitución Nacional. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador Alexander López. Por favor, las barras, abstenerse de aplaudir. Las manifestaciones de aplauso están prohibidas en el recinto de la comisión. A la hora de definir el territorio, a la hora de definir los derechos de los ciudadanos. Nosotros suscribimos a Naciones Unidas dentro de la perspectiva de países que respetan la democracia, que respetan los derechos humanos, y países que se acogen a la Carta Universal de Derechos Humanos en el mundo. Y en eso Naciones Unidas define el derecho humano en su artículo 1 como que todos los pueblos tienen derecho a su libre determinación, y en virtud de este derecho tienen derecho a escoger libremente su condición política y proveer a sí mismos su desarrollo económico, social y cultural. Y para el logro de esos fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales sin perjuicio de las obligaciones que a ellos les compete. Entonces, de hecho, ya nosotros estamos enmarcados en unas responsabilidades establecidas desde los acuerdos que tiene Colombia con Naciones Unidas, y de hecho ese derecho humano que nos da Naciones Unidas es un derecho que nosotros tenemos que respetar y acatar. Es así como la Ley 74 de 1968 desarrolla ese derecho humano y establece que los pactos internacionales en relación a derechos económicos, sociales y culturales, así como el protocolo facultativo, hacen parte de la jurisdicción de nuestro mandato y de nuestra competencia. Ese escenario o ese mandato que nos da Naciones Unidas en su artículo 1 como derechos humanos determina que la Constitución colombiana tiene que seguir el mismo curso. Y la Constitución Política colombiana establece entonces en el artículo 2 de la Constitución del 91 que son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios de derechos y deberes consagrados en la Constitución. Derecho a la vida, que los seres humanos en este país o en cualquier parte del mundo tengan derecho a unas condiciones mínimas de vida, que desafortunadamente en Buenaventura hoy no lo logra esta población. Yo quiero advertir entonces, señor presidente, para iniciar este debate que lo he denominado un asalto a los pueblos afrodescendientes e indígenas en su territorio.
Y yo quiero advertir algo que a veces el imaginario de la población no entiende o no quiere entender. Y a veces pensamos que el desarrollo tiene que ir aún a pesar del derecho de las poblaciones y de las comunidades a existir. Y yo quiero insistir que el desarrollo es muy importante, pero el desarrollo no puede estar por encima de los derechos fundamentales, ni puede estar por encima de los arraigos, ni el desarrollo puede estar por encima del derecho al territorio, ni el derecho a su ser, a su definición. Y en Buenaventura es un ejemplo de cómo el desarrollo ha estado por encima aún del derecho a ese ser, del derecho a la vida, aún por encima del derecho al territorio. Desafortunadamente es así, y por eso he denominado este debate un debate a los pueblos, un asalto a los pueblos afrodescendientes e indígenas en su territorio. Territorios que tienen derecho a decidir su futuro y tienen derecho también a su autodeterminación, y que desafortunadamente en Colombia no se ha tenido. Nosotros para eso tenemos un mandato. Yo perfectamente, ministro del Interior, bienvenido. Yo perfectamente pude haberme detenido en entrar de una vez al debate y presentar cifras, datos y estadísticas, pero es que el país tiene que entender que no solo la Constitución colombiana establece unos parámetros y establece unos elementos centrales política de Colombia. Ese es el mandato que nos da a nosotros la Constitución Nacional, y ese es un mandato que quería traer a colación a efectos de adentrarnos a la pertinencia de este debate. La Conferencia Internacional también de Naciones Unidas establece el bloque de constitucionalidad, los elementos fundantes de los derechos ciudadanos en su artículo 6º, donde determina aplicar todas las disposiciones del Convenio de Naciones Unidas, y los gobiernos deben de consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones representativas cada vez que se vayan a tomar medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente a las comunidades en el bloque de constitucionalidad. Y en el artículo 6º es un artículo absolutamente preciso, y dice que los pueblos interesados deben tener derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe a procesos de desarrollo en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias, usos, instituciones, bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan. Y quise traer esta carga constitucional porque en Buenaventura justamente no se ha aplicado este mandato fundamental establecido en Naciones Unidas, ni tampoco en el bloque de constitucionalidad colombiano. Y eso es lo que quiero venir a demostrar en este debate. Quiero demostrar en este debate cómo, aún a pesar de que el gobierno colombiano, no este, sino todos los gobiernos que han desarrollado megaproyectos en Buenaventura, se han olvidado de los convenios con Naciones Unidas, especialmente el convenio número 1 del derecho humano, y los gobiernos históricamente en su actuación en grandes megaproyectos se han apartado del bloque de constitucionalidad, especialmente en la aplicabilidad del artículo 6º y 7º, que rezan y que mandan el respeto por el derecho. Tiene la palabra el senador citante Alexander López. Buenos días, señor presidente. Cordial saludo para todos los colegas que nos acompañan, a los asistentes, a los citados, a los invitados, a las comunidades en general. Quisiera saber, señor presidente, para iniciar este debate, si contamos con la presencia del señor ministro del Interior, quien fue citado en debida forma, y pues necesito saber, porque de todas maneras todo lo que se ocurra para este debate se requiere de manera imperiosa la presencia del señor ministro del Interior, y también hay otros funcionarios citados, señor presidente, que yo quisiera saber si esos funcionarios van a estar en el debate, si vienen o no vienen,
para que la comisión pues tome las respectivas decisiones de los funcionarios que fueron citados y no han llegado hasta este momento. Así que quiero saber si los funcionarios citados presentaron excusas, si vienen, si no vienen, para determinar en ese sentido, señor presidente, el inicio de mi debate. Muchas gracias. Señor secretario, por favor informar a la comisión si hay algunas excusas radicadas de funcionarios citados. Yo me comuniqué, senador Alexander López, con el ministro del Interior esta mañana y me dijo que asistiría al debate, entonces debe estar en cualquier momento listo para llegar. Señor secretario. Señor presidente, enviaron respuesta el ministro del Interior, el ministro de Defensa, el alto consejero para las regiones y la presidenta de Desarrollo Financiero. Hasta el momento se han hecho presentes los ministros y la directora de Olga Lucía Osorio, la directora de Findeter, se excusa y delega a otra persona, a Miguel Andrés Sánchez. Y la de Prosperidad está la subdirectora presente. Y está el delegado de la Fiscalía también, señor senador Alexander López. Senador Alexander López, están pues ya una buena cantidad de funcionarios citados. Estamos a la espera de que llegue el ministro del Interior, pero pues si usted lo considera, puede ir comenzando con la intervención como citante de este debate. Bueno, señor presidente, muchas gracias. Voy a iniciar este debate a la situación que se ocurre en el Distrito Especial Portuario de Buenaventura. Consciente, señor presidente, de la responsabilidad que tenemos en torno a desarrollar estos debates de control político y también buscando, señor presidente, que este debate se convierta, como los debates que hemos hecho en torno al tema de Buenaventura, más que una crítica, más que una reafirmación de lo que se ocurre en Buenaventura, que es absolutamente inaceptable, es que estos debates permitan generar salidas y permitan resolver pues los problemas que se presentan allí en Buenaventura. Así que, señor presidente, nos anima y siempre nos ha convocado este tipo de debates, no solo en mostrar la problemática que se presenta en Buenaventura, sino que se tomen decisiones, pero decisiones ciertas, cumplibles, decisiones que permitan garantizar lo más mínimo que puede tener un ser humano en la tierra, y es el derecho a la vida. Y más allá del